hoy vamos a ver lo que es la fase preparatoria, la fase intermedia del proceso penal venezolano. Y yo quiero que tengamos muy presente, o sea, que ustedes tengan allí a la mano lo que es el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, o vayan tomando nota, y el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, porque vamos a ir trabajando casi que a la par, ¿no? Casi que a la par. Vamos a hablar en este momento de la fase preparatoria del proceso penal. Nuestro procedimiento penal o el proceso penal venezolano tiene varias formas de procedimiento o tiene varios procedimientos. Uno de los principales procedimientos es el procedimiento penal ordinario, que es el que más se utiliza en la dinámica diaria de las actuaciones policiales con detenidos o sin detenidos, en fin. El proceso penal venezolano tiene varios modos de proceder. Tenemos el procedimiento abreviado, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales, el procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, el procedimiento para el ejercicio de la acción civil en jurisdicción penal, el procedimiento de extradición, sea activa o pasiva, el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad. Es decir, aparte también existe en una ley especial, ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el procedimiento para el juzgamiento de los delitos previstos en esa ley especial. Pero nosotros nos vamos a centrar en la actividad de hoy en el procedimiento penal ordinario, que es el procedimiento que se conforma de 4 etapas: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio oral y la fase de ejecución de sentencia. Son 4 las fases. Hoy vamos a tratar la fase preparatoria y la fase intermedia. Y cuando hablo de la fase preparatoria, me refiero a la fase de investigación, la etapa de investigación. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Felber Ponce Bueno, le saluda, doctor. gracias. Estamos claros con los temas, con el punto inicial. ¿Ok? Bueno, Doctor, para pedirle un favor, ya que refiere no puede ingresar a la sala, trata de ingresar y que le remite la plataforma de que fue eliminada, por eso no puede ingresar. Para ver si le ayuda, por favor, solicita, le dé paso a la sala. ¿cómo así? No comprendo lo que me La dice, compañera trata de ingresar a sala, pero pero la sala está la activa. compañera Catherine Ponce Ajá. le sale un mensaje, me remitió por interno el capture que no puede ingresar, que fue eliminada, dice, de la sala, no puede ingresar nuevamente. Ok. Bueno, yo voy a comunicar eso, ya lo estoy comunicando por teléfono aquí a la coordinación, ya ellos van a venir. Pero vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Ok? Ya, gracias. Cuando hablamos del proceso penal venezolano, tenemos que ubicarnos inicialmente en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Entonces, no podemos presumir el juzgamiento o el procesamiento de una persona al margen del proceso creado por el Estado a través de la ley. Y es precisamente eso lo que dice la Constitución venezolana, que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de
la justicia, artículo 257 constitucional. Hay una cantidad de temas importantes que tienen que ver con las garantías procesales. El debido proceso. En todo proceso debe respetarse los derechos y las garantías para el ejercicio de los derechos. Y es que el debido proceso en Venezuela está previsto en el artículo 49 constitucional, que dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y allí podemos observar que trata el tema de la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado del proceso, el derecho que tiene la persona a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas que hay en su fondo y disponer del tiempo y de los mecanismos necesarios que ofrece el Código Orgánico Procesal Penal en el caso de los delitos para poder materializar el ejercicio pleno de su defensa. También debo decirle que en Venezuela el artículo 49 constitucional prohíbe la prueba obtenida con violación al debido proceso. Dice, serán nulas las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Y también consagra el principio o el derecho humano que tiene la persona investigada, acusada o condenada de poder hacer uso de los recursos que le ofrece el proceso penal para atacar o para apelar de la decisión que le están generando, pues que le está generando un tribunal, bien sea a través del auto decisorio o a través de una sentencia condenatoria. Es decir, el derecho que tiene de recurrir está también fijado en el artículo 49 de la Constitución. En la clase pasada, nosotros hablamos de los principios estructurales del modelo acusatorio. Y allí hablamos del principio acusatorio, del principio de igualdad de armas en el proceso penal y del principio del juez integral. También tratamos el tema de los principios rectores, el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de concentración y también el principio de contradicción. Esos temas no los vamos a ver hoy porque ya sobre eso, o ya esos puntos fueron tratados en la clase anterior. Y el material que les suministré y que está en el aula, fija allí, y también a través del grupo WhatsApp, fija allí la posibilidad de comparación de estos principios en fundamento del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Ahora bien, en Venezuela, ¿quién es el titular de la acción penal? El titular de la acción penal en Venezuela en los hechos punibles de acción pública, entiéndase los delitos de acción pública, pues es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene esa titularidad fijada no por obra y gracia de la casualidad, sino que nuestro artículo 285 de la Constitución venezolana fija en el Ministerio Público o reconoce o acredita la titularidad de la acción penal. En Ecuador igualmente está fijado en la Carta Constitucional, eso está en el material de la clase anterior, ¿verdad? Donde corresponde a la Fiscalía General del Estado. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal también dispone la defensa e igualdad de las partes. Bueno, hablando de la titularidad de la acción penal, hablamos del 285 constitucional en Venezuela, pero desde el punto de vista procesal encontramos esa titularidad en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Y allí, de allí en adelante vamos a encontrar una cantidad de aspectos importantes como la defensa e igualdad de las partes en el marco de un proceso que está en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, la finalidad del proceso,
que está en el artículo 13. También tenemos el tema del control de la constitucionalidad, que está en el artículo 19. El derecho a la única persecución, la persona que ha sido investigada, acusada y condenada por unos hechos, no puede volver a ser condenada por los mismos hechos. Y la cosa juzgada formal y material, que está en el artículo 21 del Código Orgánico Procesal. Yo tengo aquí el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. El código que nos rige en Venezuela es el del año 2012, el que entró en vigencia en junio del año 2012. Sin embargo, tuvo una reciente reforma el 17 de septiembre del año 2021 y esa reforma pues tuvo lugar de algunos artículos fijados en este Código Orgánico Procesal Penal, pero no modifica estructuralmente el proceso, sino que adecua algunos temas allí, incorpora algunas modificaciones importantes, pero que nada alteran la estructura esquemática procesal de Venezuela. Entonces, cuando hablamos del artículo 13 de la finalidad del proceso. Bueno, primero la titularidad de la acción penal. Artículo 11. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones constitucionales y legales. Cuando hablamos de las excepciones constitucionales y legales, ¿qué nos quiere decir el ejemplo? Que en Venezuela hay unos delitos que son de acción privada. O sea, los hechos punibles se clasifican en delitos y faltas penales, que son como infracciones de menor entidad. Pero los delitos, unos son de acción pública, es decir, el Estado está obligado a investigarlos una vez que ha tenido conocimiento del hecho, bien sea por denuncia, porque de manera directa de oficio ha tenido conocimiento, o por noticia criminal, el Estado está obligado a investigarlo. Sin embargo, hay delitos de acción privada que no proceden de oficio y que en todo caso la que sea víctima o el que sea víctima de ese delito tiene la obligación de presentar una acusación a instancia de parte agraviada. Es decir, no puede el Estado en los delitos de acción privada iniciar la investigación como ocurre en los delitos de acción pública. Salvo que sea un niño, niña o adolescente, un menor de edad, el que esté siendo víctima de ese delito de acción privada y se permita, pues, entonces se habilite la posibilidad de que el Estado lo pueda investigar. ¿Y la finalidad del proceso cuál es? Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho. Y a esta finalidad deberá tenerse el juez o jueza al adoptar su decisión. ¿Qué se busca? La verdad a través de los mecanismos de ley. Toda verdad perseguida o pretendida alcanzar a través de la violencia, de la coacción, de la violación de derechos, eso es nulo de nulidad absoluta, porque el mismo artículo 49, numeral primero constitucional, prohíbe o considera nula la prueba obtenida con violación al debido proceso. Si hay un testigo que tiene conocimiento de los hechos, pero ese testigo es obligado por el funcionario investigador a que diga lo que quiera el funcionario oír, bueno, estamos viciando el relato de esa persona y estamos generando una fuente de prueba influenciada en nulidad según la misma literalidad del artículo 49 constitucional. Pero además, el mismo artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal dice, en cuanto a la licitud de la prueba, que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. Y no puede utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en fin, toda prueba
obtenida con violación al debido proceso es nula, de nulidad absoluta. Seguimos avanzando. ¿Cuál es el objeto de la fase preparatoria? Mire, nosotros tenemos a nivel del Ecuador el tema de la investigación en los artículos, en el artículo 459 del Código Orgánico Integral Penal. Yo les sugiero a ustedes que revisen para que puedan comparar a los fines de las actividades que se van a fijar. La investigación está en el Código Orgánico Integral Penal en el capítulo segundo, 459, artículo 459, sobre actuaciones y técnicas especiales de investigación, del 459 al, ya les voy a indicar hasta qué artículo. Tenemos también, aquí está, ahí van a encontrar todo el material correspondiente a la fase de investigación. Desde el artículo 459 al artículo 497 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Repito, 459 al 497. Allí van a ubicar todo el material correspondiente al proceso penal ecuatoriano alusivo a la fase de investigación. Yo debo ser más puntual y más específico con el tema nuestro, el tema venezolano. A modo de comparación, ustedes podrán ir en sus hogares o en sus puestos de trabajo durante la semana, ir verificando que lo que estamos viendo aquí lo tienen ustedes allá en ese dossier de artículos que le acabo de indicar. Desde el artículo 459 al artículo 497 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cuál es el objetivo de la fase de investigación? Dice el Código en su artículo 262, Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, la preparación del juicio oral y público mediante la búsqueda de la verdad. En la fase de investigación se recaban todos los elementos de convicción y en razón a la utilidad, a la pertinencia y a su propia necesidad para la tarea reconstructiva del hecho punible objeto de controversia, donde hay un señalado y hay una víctima, pues se requiere recoger esos fundamentos, esas fuentes de prueba, y ya luego el fiscal, al momento de concluir la investigación, observará cuáles son de utilidad y cuáles no, a los efectos de considerar una eventual presentación de un escrito de acusación. Y a eso se refiere la fase preparatoria. Allí el fiscal tiene la obligación de recabar elementos que sirvan para inculpar y para exculpar. Cuando hablamos de inculpar, es para acreditar el delito o determinar la responsabilidad penal del denunciado. Y exculpar, bueno, también si el defensor pide en el desarrollo del proceso de fase de investigación que tomen entrevistas en favor de su defendido para atenuar o evitar o eludir la responsabilidad penal de su defendido, pues el fiscal está obligado a oír a esos testigos también, más allá de que no está obligado a promoverlos como prueba, porque aquí cada parte tiene su tarea. El fiscal, si va a presentar escrito acusatorio, tendrá que promover sus medios de prueba que le sirvan para sustentar la acusación que está presentando. Y el defensor tendrá que presentar o promover sus medios de prueba para poder lograr exculpar a su acusado, a su defendido. En todo caso, cada parte tiene la obligación de cumplir su tarea dentro del proceso. Nosotros también tenemos que señalar que en el marco de la investigación hay una institución procesal de suma relevancia frente a la actuación fiscal. Por ejemplo, para ponérselo bien sencillo, el control judicial. Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano. Supongamos que el fiscal está investigando y el defensor presenta unas diligencias de investigación al Ministerio Público requiriendo que entrevisten unos testigos o que recaben las imágenes de una cámara o qué sé yo, cualquier acto de investigación que sirva para desvirtuar la responsabilidad penal del acusado o del investigado. Esa es la tarea del defensor. Y consigna
un escrito de petición de actos de investigación ante la Fiscalía para que la Fiscalía investigue, y el fiscal niega injustamente esas actuaciones. Bueno, frente a esa violación del debido proceso, perfectamente puede en Venezuela, con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, el defensor invocar el control judicial. ¿Ante quién? Ante el juez de control de garantías. El juez de control de garantías es un juez constitucional y es un juez controlador de las garantías constitucionales y del debido proceso. ¿Y qué dice ese artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano? A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución venezolana, en los tratados, convenios y acuerdos en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela y en este código. Es decir, y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorización. ¿Qué quiere decir con esto el código? ¿Qué indica la letra del código? Que frente a violaciones producidas en el desarrollo de la investigación, puede perfectamente cualquiera de las partes dirigir una petición al juez de control de garantía y decir, ciudadano juez de control, activo el control judicial porque pedí estos actos de investigación que son necesarios para demostrar la inocencia de mi defendido en esta fase preparatoria o fase de investigación y me han sido negados de manera inmotivada. Bueno, allí el juez, ejerciendo su función controladora perfectamente, puede llamar la atención del fiscal y exhortarlo a que dé cumplimiento a esos actos de investigación. Entonces, fíjense cómo el mismo código habilita ese tipo de posibilidades frente a actuaciones indebidas, en este caso por parte de la fiscal. Los modos de proceder. ¿Cómo se inician los procesos penales? Bueno, hay varios modos de proceder. El primer modo que yo les voy a señalar es cuando la investigación la inicia directamente la Fiscalía General del Estado allá en Ecuador o cuando la inicia aquí el Ministerio Público de manera directa. En Venezuela, el fundamento de ese conocimiento directo por parte del Ministerio Público aquí o de la Fiscalía General del Estado allá tiene aquí su fundamento en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, yo como fiscal de guardia tengo conocimiento de que acaba de perpetrarse el robo de una entidad bancaria. Directamente he tenido conocimiento. Estoy obligado a iniciar de manera puntual y directa la investigación sin esperar la denuncia de alguien, porque mediáticamente o el hecho es tan público y comunicacional que no requiere denuncia, sino que al tratarse de un delito de acción pública, el Estado, una vez que ha tenido conocimiento, está obligado a iniciar el proceso. El fundamento está en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal. Pero pudiese ser también que el conocimiento no llegue a través del Ministerio Público o de la Fiscalía General del Estado allá, sino a través del organismo policial. La Policía Nacional del Ecuador o la Policía Nacional Venezolana han tenido conocimiento en labores de patrullaje o por llamada telefónica de la ocurrencia de un delito. Bueno, en Venezuela, al igual que en Ecuador, aquí con fundamento en el artículo 266, puede perfectamente la policía iniciar la investigación a los efectos de, o iniciar el proceso a los efectos de verificar la ocurrencia del hecho, asegurar los elementos activos y pasivos, y para eso tiene un periodo de 12 horas a partir del conocimiento que ha tenido para practicar solo las diligencias urgentes y necesarias conforme el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez vencidas esas 12 horas, tiene la obligación de participar al Ministerio Público el tema del hecho que ha tenido conocimiento en razón al delito que se ha producido. También tenemos otras formas de proceder como es a través de la denuncia o de la querella. La denuncia que una mujer, un hombre acudan a una sede policial o acudan directamente a la Fiscalía General del Estado
o al Ministerio Público a formular una denuncia de algo que ha ocurrido, de lo que ha sido víctima. O también a través de la querella, presentando un escrito de querella ante un tribunal de control penal en el caso venezolano. Entonces, tenemos modos de proceder, varios. Cuando ha tenido conocimiento directamente el fiscal de allí, el fiscal que ha estado de guardia, cuando el Ministerio Público de Venezuela ha tenido conocimiento, o mediante denuncia, o mediante querella, o cuando la persona, o cuando el organismo policial directamente ha tenido conocimiento de la ocurrencia del delito. Una vez que existe una denuncia, o una vez que se ha producido el conocimiento del hecho criminal, ¿verdad? Y que el organismo policial ha iniciado con el marco de las de las actuaciones urgentes y necesarias, como por ejemplo la identificación de testigos, la inspección técnica del sitio, recabar imágenes fotográficas o de cámaras de seguridad. Bueno, hay 12 horas en Venezuela para que el organismo practique a motus propio esas diligencias y esas 12 horas están, como dije antes, señaladas en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero una vez que se ha cumplido ese tiempo, él está obligado a remitir las actuaciones al fiscal del Ministerio. Y el fiscal es, conforme al artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, el facultado ¿para qué? Para ordenar formalmente el inicio de la investigación. Y para eso deben ustedes observar el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que habla de el inicio de la investigación. Seguimos avanzando. En materia de investigación, es importante no apartarnos. Doctor, sí, a la orden. Doctor, una consulta. En Venezuela, cuando ya se da el hecho, solo hay 12 horas nomás en lo que es flagrancia. No, ojo, hasta allá no hemos llegado todavía, pero le voy a adelantar de una vez. Cuando se produce un delito flagrante, el funcionario dispone de 12 horas para cumplir con las diligencias urgentes y necesarias, sin la conducción del fiscal. Una vez que cumple las 12 horas, se activan las 30. Por favor, apaguen el micrófono. Se oye el ruido, por favor. Permítame, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. Aló. Ahora sí. Ajá. Les sigo explicando. Una vez que se produce un delito flagrante, el funcionario que ha materializado la aprehensión del sujeto activo del delito tiene 12 horas para cumplir las diligencias urgentes y necesarias. Es decir, esas 12 horas no requieren de la orden de inicio del fiscal del Ministerio Público o del fiscal de allá de la Fiscalía General del Estado, en el caso venezolano. Luego de esas 12 horas, se activan las 36 horas y ya una vez vencidas las 12, allí venciéndose las 12, debe participarle al fiscal de guardia. Y el fiscal de guardia tiene 36 horas para presentar al detenido ante el juez de control constitucional. Es decir, ustedes suman las 12 del funcionario policial más las otras 36 horas y ahí tenemos las 48 horas constitucionales que en Venezuela se tienen para poder presentar al detenido ante el juez de control legal. ¿Qué recomiendo yo siempre? Yo fui fiscal durante 21 años, fiscal del Ministerio Público. Yo estoy en condición de jubilado en este caso. ¿Qué recomiendo? Desde el mismo momento en que ocurre el hecho, más allá de que el código habilite la posibilidad de 12 horas para que el funcionario cumpla con las diligencias urgentes y necesarias por sí mismo, bueno, procure comunicarse inmediatamente con el fiscal
para poder armonizar de manera eficaz las actuaciones que deben cumplirse en ese periplo trascendental para la acreditación del delito. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Perfecto, avanzamos. Entonces yo decía algo muy importante también al inicio de nuestro encuentro, que es que si en el marco de una investigación el funcionario que ha tenido conocimiento del hecho o que ha conocido o que ha actuado en la detención de una persona en estricto estado de flagrancia no sabe manejar o no sabe practicar el dossier de actos de investigación necesarios para acreditar el mismo y empieza a violar los protocolos en el manejo de la evidencia. Por ejemplo, colecta un arma de fuego sin planilla de cadena de custodia. Se viola el manual de manejo de la evidencia en el sitio del suceso. Se contamina el sitio por mala actuación del funcionario. No se entrevistan las personas que hay que entrevistar y que han sido testigos presenciales del hecho. O no se colectan los videos de las cámaras de seguridad. Pues simplemente, si se hace el trabajo mal, si se colectan violando los cánones de preservación de la evidencia que se representa en el principio de mismidad de la evidencia, que la misma evidencia observada, fijada, colectada, embalada, rotulada, trasladada al laboratorio, tenga un manejo idóneo con relación al registro de continuidad de la evidencia con base a la planilla de cadena de custodia, pudiésemos conducir a que ese elemento, que en principio trata de una fuente de prueba, termine siendo no un elemento material probatorio, sino un medio ilícito de prueba. ¿Por qué? Por haberse violado los pasos exigidos por nuestro artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal y que muy bien fija también el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Entonces, estamos hablando de la licitud de la prueba. Y yo les pido que le presten especial atención al artículo 181 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Cuando entren a revisar el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, no vayan a trabajar con el código del año 1998. Ese está derogado. Les estoy aclarando ese tema. Es el Código Orgánico Procesal Penal venezolano de junio del año 2012, que derogó el Código Orgánico Procesal Penal del año 98 y que tuvo recientemente una reforma. Entonces, pendiente con ese tema para que se manejen con los artículos que son. Nosotros también tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal nuestro el principio de libertad de la prueba, artículo 182 del Código Orgánico. ¿Qué nos dice el artículo 182? Es importante que ustedes tengan conocimiento de esos puntos porque nos va a servir para el ejercicio profesional. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba. Pero nosotros no podemos cometer el error de creer que el hecho de que exista la libertad probatoria podamos nosotros incorporar lo que se nos venga en gana. No. Una fuente de prueba colectada, violando los principios de la criminalística, pues la viciamos en nulidad. Pero también es importante entender que nuestro artículo 49 constitucional prohíbe la prueba obtenida con violación al debido proceso. Si tenemos un testigo que fue entrevistado por la Policía Nacional, pero ese relato que está allí en el papel, que pareciera ser
un relato idóneo, estuvo influenciado de coacción o amenaza para que el testigo dijera eso, pues más allá de que esté en el papel, esa realidad se va a desnudar en el desarrollo del juicio y ese medio de prueba no va a ser valorado. De allí que toda prueba tiene que ser obtenida lícitamente y debe ser incorporada legalmente. Y cuando hablo de incorporación legal, es que en nuestro proceso penal, como en el Ecuador, hay unas oportunidades para poder cumplir actos de investigación y luego trasladar esas fuentes de prueba colectadas de acuerdo a la pertinencia, necesidad y utilidad para acreditar el delito que se ha producido, poderlas promover como medios de prueba en una oportunidad procesal que nos fija el código, no cuando queramos. El código nos va a fijar o nos fija una oportunidad dentro del proceso para promover los medios de prueba. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de allí que esa libertad probatoria esté condicionada por licitud en la obtención de la prueba o del medio de prueba o de la fuente de prueba y también legalidad en su obtención e incorporación. Refería yo hace rato el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese tema es fundamental para ustedes. Ustedes tienen allí, ya les voy a tratar de ubicar el artículo en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. En Venezuela tenemos la cadena de custodia. Ustedes lo pueden ubicar en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Pero vamos a ver dónde lo ubicamos. Vamos a ver aquí. Nosotros tenemos el tema de la cadena de custodia en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el artículo 456. Ahí pueden ustedes encontrar el tratamiento que fija el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en materia de cadena de custodia y en el lado venezolano el artículo 187 de nuestro Código venezolano. Yo quiero ir a la par en algunos temas fundamentales porque yo sé que el tema es demasiado largo. Nosotros tenemos solo 4 encuentros. Tuvimos el primero y hoy tenemos doble encuentro. El del sábado pasado que no lo tuvimos y el de hoy. Y estamos culminando la cátedra el otro sábado. Es decir, son 4 encuentros y por eso yo les voy a pedir a todos ustedes que no fallemos en la tarea o en la asignación que yo les fije en el tiempo previsto, porque no va a haber posibilidad de prórrogas y quiero que por favor tengamos muy presente eso. Volviendo al tema de la cadena de custodia. Nuestro artículo 187 en el caso venezolano dice que la cadena de custodia es la garantía legal que permite el manejo idóneo de la evidencia. Y no es mentira. Y ese 187 busca preservar la licitud de la prueba consagrada en el 49, numeral primero de la Constitución venezolana. ¿Y qué comprende esa cadena de custodia? Comprende la protección, inspección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación de la evidencia y traslado del sitio del suceso por el organismo actuante, por la policía como órgano actuante, hasta el laboratorio científico o criminalístico que se va a encargar de realizar los análisis. Y todos esos pasos que he mencionado de protección, inspección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de la evidencia ya en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de la evidencia, debe ir respaldado con una planilla de evidencia, que es lo que es la planilla de cadena de custodia. Tienen que revisar muy bien ese artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. También cada organismo policial debe tener en su sede un área de resguardo de la evidencia que ha sido colectada y que ha sido trasladada.
En cada órgano policial debe haber un sitio de resguardo o de preservación de las evidencias. Fundamento lo encontramos en el artículo 188 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, en el caso de ustedes, les repito, el artículo es el 456 del Código Orgánico Integral Penal. Y la preservación de esos indicios está fijado en el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Es decir, en Venezuela hablamos del 187 y 188 y en Ecuador hablamos del 456 y del 458 del Código Orgánico Integral Penal. Hay unos actos de investigación que deben cumplirse en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos aquí el tema de las inspecciones. Tenemos inspecciones de lugares, inspecciones de personas, inspecciones de vehículos, inspecciones cumplidas en lugares nocturnos. Tenemos el allanamiento, que es prácticamente, aquí se conoce el allanamiento, es la visita domiciliaria con autorización del juez o sin autorización del juez en algunos casos. Sin embargo, vamos a hablar ahorita de las inspecciones de lugares. Nosotros tenemos el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal que establece la inspección de lugares. Esa inspección de lugares ocurre en cualquier sitio en el que se ha producido algún evento, algún hecho criminal. Dice el artículo 186 del Código Orgánico. Mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público, se comprueba el estado de los lugares, las cosas, los rastros y demás efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho o la individualización de los autores o partícipes. Entonces, allí se fija, se busca acreditar de manera escrita, de manera planimétrica o a través de imágenes en apoyo a la fijación escrita del sitio del suceso o del hallazgo de determinada evidencia. Eso está en nuestro artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también pudiese ser que sospechamos de alguna persona en un punto de control de la policía y vemos a un sujeto caminando y deseamos practicarle la inspección personal, una inspección de personas. Bueno, el fundamento de la inspección de personas en Venezuela está previsto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal y el de vehículos en el artículo 193. ¿En qué circunstancias puede producirse la inspección de una persona? Dice la norma, la policía podrá inspeccionar a una persona siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un hecho punible. Por ejemplo, sospechamos que lleva droga o que lleva algún arma o que lleva algún objeto recientemente hurtado. Entonces, si existe la sospecha, en el caso venezolano, el funcionario, antes de proceder a materializar la inspección, debe advertirle a la persona que va a ser objeto de inspección de la sospecha y objeto buscado, pidiéndole a él que proceda a materializar su exhibición de manera voluntaria y procurará, si las circunstancias lo permiten, hacerse acompañar de dos testigos. Es decir, que en Venezuela la presencia del testigo en principio no es obligatoria para la inspección de personas y de vehículos. Y no es obligatoria porque el código dice si las circunstancias lo permiten, podrá hacerse acompañar de dos testigos. Sin embargo, la recomendación es que toda inspección siempre se haga con presencia de testigos
porque eso da seriedad a la actuación policial y refuerza el criterio, es decir, del funcionario policial con relación a lo hallado. En Venezuela, me imagino que igual en Ecuador, se practica separadamente la inspección de personas por una persona del mismo género. Si es una mujer la que va a hacer objeto de inspección, debe practicarla una femenina. Y si es un masculino, pues un masculino. Eso está en el 192 del Código Orgánico Procesal Penal. Déjenme buscar aquí, en el caso de ustedes, el artículo de la inspección de personas. A ver aquí. El tema de la inspección es un tema de uso diario por parte de los funcionarios policiales. El término que utilizan ustedes allá es ese, inspección de personas, o hay otro término. Doctor, pero ¿en qué sentido? Perdón, doctor, ¿en qué sentido? Inspección de personas, pero como Sí, porque acá cuando el funcionario interviene un vehículo y hace descender del vehículo a las personas y va a practicarle lo que denominan algunos cacheos, una inspección, a palpación para determinar si tiene alguna evidencia de interés criminal. A eso me refiero. doctor, acá en Ecuador está contemplado dentro del Código Orgánico Integral Penal como registro de personas o registro de vehículos. Bueno, es importante entonces, aquí en Venezuela el término es inspección, allá es registro. Entonces es bueno que tengamos muy presente eso, ¿ok? Que tengamos muy presente eso a los efectos de, aquí está, el artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal fija el registro de vehículos allá, ¿ok? Y el registro de personas lo vamos a ubicar, el registro de vehículos en el 479, ¿ok? Ya está el registro. Tengan muy presente eso para la actividad que vamos a tener sobre las tareas de esta semana de vehículos. El 479. ¿Ok? Allí. Aquí está. Entonces, el 479 nos fija que tiene que manejarse a nivel de registros desde el artículo 478 y siguiente, 479, van a encontrar allí todo lo vinculado a los registros. 478 al 481, inclusive ahí van a encontrar el allanamiento que en nuestro código procesal venezolano está en el artículo 196, ustedes lo tienen allá en el 489. Registro de personas y vehículos. Personas 191 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, vehículos 193 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, y a nivel del Ecuador tenemos desde el 479 en adelante. Allí van a ubicar todo lo que tiene que ver con registro. 478, 479, 480, 481, 482 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. En materia de allanamiento, estábamos hablando del allanamiento ahorita en Ecuador. El allanamiento nosotros lo encontramos allá en los artículos 481 y 482 del Código Orgánico Integral Penal. En Venezuela lo ubicamos en el artículo 196. Tiene que ver con actos de investigación que se producen normalmente en dependencias cerradas o sitios habitados y que requiere obligatoriamente la concurrencia de 2 testigos en Venezuela. Recordemos que eso en Venezuela requiere de orden judicial. Sin embargo, el mismo Código Orgánico Procesal Penal plantea 2 posibilidades en el marco de una investigación de que se produzca el allanamiento sin la orden del juez, y es por un tema de premura. Cuando se busca impedir la perpetración o continuidad de un delito. Por ejemplo, es un delito de secuestro de personas. Sabemos que el secuestrado está dentro de la red, dentro de un inmueble, dentro de una casa, y tramitar la orden de allanamiento puede conducir a que el órgano criminal pueda tener la información porque algún funcionario revele
o porque la propia tramitación de la orden genere un riesgo de demora que pueda poner en peligro la vida del secuestrado, en esos casos, o del plagiado. En esos casos, pues normalmente se permite que el allanamiento se materialice sin orden judicial, sin autorización del juez, siempre y cuando se pueda justificar el motivo de la no existencia de la orden de allanamiento. Hay que saberlo acreditar en el acta y obligatoriamente debe existir presencia de testigo, acompañamiento de testigo. En Venezuela no está permitido el allanamiento sea con orden judicial o sin orden judicial, sin la concurrencia de testigos. Los testigos son obligatorios por mandato mismo del artículo 196 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ¿qué dice nuestro artículo 196 en materia de allanamiento en Venezuela? Cuando el registro se deba practicar en una morada, en oficinas públicas, establecimiento comercial o en sus dependencias cerradas o en un recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez. ¿De cuál juez? Del juez de control de garantía. Entonces, en principio, es necesaria la orden judicial. Pero en la parte final del artículo dice, se exceptúan de lo dispuesto los casos siguientes. Primero, para impedir la perpetración o continuidad de un delito. Y segundo, cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión. Se produjo un robo o un delito flagrante y el sujeto huye en veloz carrera y se introduce en una vivienda ajena para evitar ser detenido. Bueno, para tú entrar como funcionario a materializar esa captura en plena persecución, no requieres en Venezuela orden de allanamiento, pero sí el acompañamiento de dos testigos. Entonces hay dos circunstancias que habilitan la posibilidad de que se pueda allanar sin orden judicial en Venezuela. En Ecuador encontramos en el artículo 481 del Código Orgánico Integral Penal el tema de la orden de allanamiento. Y dice, la orden de allanamiento deberá constar por escrito y señalar los motivos que la determinan, las diligencias por practicar, la dirección o ubicación concreta del lugar donde se ejecute el allanamiento y su fecha de expedición. En caso de urgencia, el fiscal podrá solicitar la orden verbalmente o por cualquier medio conveniente, dejando constancia de los motivos que determinen el allanamiento. Entonces, fijémonos cómo en el caso del Ecuador, es obligatoria la autorización del juez para el allanamiento. Ahí hay una diferencia sustancial con relación al allanamiento en Venezuela. En Venezuela, en principio, se requiere autorización del juez, pero hay dos posibilidades que habilitan el allanamiento sin orden judicial. Y ya lo dije hace rato, para evitar la perpetración o continuidad de un delito, o cuando se persigue al imputado o al aprehendido o a una persona para su aprehensión. Hay dos circunstancias que permiten que se cumpla sin la orden judicial. Pero en Ecuador, atendiendo el artículo 481 del Código Orgánico Integral Penal, el allanamiento exige en cualquier circunstancia, obligatoriamente, la autorización del juez. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Está claro, mi doctor. Estamos claros, ¿ok? Aunque mi doctor, igualmente aquí en Ecuador, para en caso de allanamiento, pues obviamente también, claro que se requiere la autorización del juez, pero si es un delito flagrante no se requiere, mi doctor. Sí, no, lógico, lógico. En materia de delitos flagrantes, como lo dice la misma palabra, en plena persecución, en pleno calor de la reciente comisión del delito, no se requiere autorización judicial. Si hemos sorprendido a un sujeto
cometiendo el delito de homicidio. Y esa persona en su huida se logra introducir a un recinto cerrado, a un inmueble. Bueno, aquí tenemos nosotros la excepción del artículo 192, del artículo 196, en su segunda disposición, que dice, como lo señalé hace rato, señala claramente cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión. En esas condiciones no se requiere el allanamiento, la orden judicial para allanar. Pero en las demás circunstancias en Venezuela, como fue señalado antes, sí se requiere autorización judicial. Pero aquí ese artículo del 481 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador no fija una excepción a la regla de la autorización judicial. Es obligatoria la orden judicial. Nosotros tenemos en Venezuela la aprehensión en flagrancia. El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal nos permite fijar lo que es la definición propia de la flagrancia. Vamos a buscar aquí en el Código Orgánico Integral el concepto de flagrancia también para ir a la par. A la par. Para ir a la par. El artículo 527 de ustedes, del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, define lo que es la flagrancia. En el caso nuestro, el artículo 234. Voy a proceder a dar lectura al Código Orgánico Procesal Penal venezolano en cuanto al tema de la flagrancia. Artículo 234. Para los efectos de este capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor. La policía lo está persiguiendo, o la misma víctima que ha sido objeto del hecho criminal, que lo ha vivido, está persiguiéndolo, o por el clamor público, cuando la gente grita, allá va, agárrelo. Allí podemos hablar de circunstancias propias de la flagrancia. Y puede ser sorprendido a poco de haberse cometido el hecho o inclusive en el mismo lugar del hecho o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora del hecho que ha generado o que ha producido la persecución. Aquí tenemos en el Ecuador, conforme el 527, dice, se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. Siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos del producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. Ustedes tienen un término allí fijado que es interesante. Si no se ha, fíjense, hay un término de persecución ininterrumpida siempre que no haya transcurrido más de 24 horas entre el hecho punible producido y la aprehensión. Nosotros sí tenemos una limitación en eso porque nuestro artículo no establece un tiempo para considerar esa aprehensión como flagrante. Sin embargo, la doctrina nuestra ha considerado que se debe tomar como referencia de hecho el tema de las 12 horas. Si hay 12 horas para el marco de las diligencias urgentes y necesarias por parte del órgano policial, pues entendemos que esas 12 horas podrían perfectamente conducir a la aprehensión del sujeto activo del delito. Y eso en consideración a que nuestro código no fija exactamente un término de horas para considerar esa detención
como flagrante. Sin embargo, en el Ecuador se da un periplo de hasta 24 horas. La privación de libertad. En Venezuela tenemos el artículo 236 que habilita la posibilidad de que una persona pueda ser privada de libertad, ojo, fuera del contexto de la flagrancia. En los delitos flagrantes, una vez que la persona es detenida, es presentada en Venezuela, ante el juez de control de garantías, en un lapso no mayor a las 48 horas para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la detención, si está dentro del marco de las exigencias constitucionales. Entiéndase acá que ha cometido un delito, ¿verdad? Que su detención se ha producido en el contexto de los supuestos de la flagrancia fijada en el 234 del Código Orgánico Procesal Penal y que la persona haya sido presentada en las 48 horas constitucionales con elementos de convicción serios que permitan justificar su detención. La privación judicial preventiva de libertad está dispuesta en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Sí. Le interrumpo, doctor. O sea, Sí. con lo que indica me queda claro que no hay límite de tiempo para lo que es flagrante desde que comete el delito. No, sí. Claro, en el caso venezolano, si el hecho se produce hoy a las 12 del mediodía, se inicia una persecución y la persona logra evadirse y se mantienen los órganos de seguridad en la búsqueda del sujeto, aquí nosotros podríamos considerar hasta 12 horas, tomando en consideración el tema de las 12 horas urgentes y necesarias a los fines de su captura. Pero en el Ecuador tenemos hasta 24 horas para acreditar esa persecución ininterrumpida. Si ocurrió a las 12 y se mantiene la búsqueda del sujeto que ha cometido el delito, según el 527 del Código Orgánico Integral Penal, esa persecución ininterrumpida se puede dar siempre y cuando la detención que se produzca ocurra dentro de esas 24 horas y no después. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión. En Ecuador hay un límite de 24 horas para mantener la persecución ininterrumpida a los efectos de materializar la detención en flagrancia. En Venezuela no está ese límite fijado en el artículo 234, pero uno pudiese considerar, y así lo ha dicho la doctrina, que al habilitar el Código Orgánico Integral, el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 266, que el funcionario, cuando ha tenido conocimiento de un hecho, tiene hasta 12 horas para cumplir o materializar las diligencias de investigación urgentes y necesarias, incluyéndose la individualización y del sujeto activo y del autor material o de los partícipes y el aseguramiento de los elementos activos y pasivos, pues entendemos que nos da una posibilidad de 12 horas. Pero en el Ecuador está bien clara la fijación del límite de 24 horas de persecución ininterrumpida. Es decir, que si la aprehensión se da a la hora 72, después de la comisión del hecho, no puede acreditarse una detención en flagrancia, sino ya tendría que el fiscal de allí del Ecuador solicitar una privación judicial preventiva de libertad. Yo no sé, allá le pueden decir medida de aseguramiento, como lo dicen en Colombia también. Es un tema totalmente distinto, pero sí hay límites. En Ecuador hay 24 horas de persecución ininterrumpida, hasta 24 horas, conforme lo fija el 527 del Código Orgánico Integral Penal. Claro, doctor, así como indica, sí tengo entendido aquí en Ecuador lo que es la flagrancia. Mi duda era allá en Venezuela, como indicaba las 12 horas y que posterior tenía 36 horas, cuando ya estaba con el detenido, posterior tenía las 36 horas para la judicialización.
Sí, señor. Sí, señor. Miren, la aprehensión en el Ecuador, en Venezuela nosotros tenemos fijada la privación judicial preventiva. Bueno, también, o en Ecuador también le permiten al particular, ojo, materializar aprehensiones. Cualquier persona podrá prender a quien sea sorprendido cometiendo un delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. Allá en Ecuador utilizan delito de ejercicio público. En Venezuela es delito de acción pública. Aquí el particular que sorprenda a un sujeto cometiendo un delito de acción pública lo puede tomar y entregárselo a la autoridad policial. En Ecuador también. Artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal. Si un particular sorprende dentro de su establecimiento comercial a un sujeto cometiendo un delito, hurtando o robando dentro del local, él lo toma y puede perfectamente entregárselo a quién, a la autoridad policial. Artículo 526. Vamos a seguir con el tema de la privación judicial. Nosotros en Venezuela, aparte de la aprehensión en flagrancia, Doctor, le interrumpo. Usted indica que ha trabajado como fiscal. sí, señor. Eh, ¿A usted no le parece muy poco tiempo para darle seguimiento al sospechoso luego de haber cometido el hecho, que son 12 horas? Si nosotros acá 24 horas se nos hace muy poco, imagínense ustedes 12 horas. Fíjense, el órgano policial tiene 12 horas para cumplir con las diligencias urgentes y necesarias, pero él tiene que participar. Una vez cumplidas las 12 horas, él no puede actuar por sí mismo, sino tiene que tener control del fiscal. Debe participarle al fiscal y luego tiene 36 horas más. Ahí tenemos 48 horas, 12 más 36, 48. Él puede tomar horas de esas 36 para seguir actuando, pero no por sí mismo, sino por la orden de quién, del fiscal del Ministerio Público en este caso, al igual que en caso de Ecuador, serían el fiscal de allí del Ecuador. O sea, son 12 horas que le da el código al funcionario policial para practicar las diligencias urgentes y necesarias con base al artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero él pudiese practicar diligencia a las horas 18, 20, 23, 26, 30, siempre y cuando le haya comunicado al fiscal y el fiscal lo haya autorizado. Y esas actuaciones debe recibirlas el fiscal antes del vencimiento de las 48 horas para trasladar al detenido hasta el juez de control y poderlo presentar físicamente. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Perfecto. De la privación judicial preventiva de libertad. En Venezuela, un juez, nosotros, aparte de la detención en flagrancia, hay otra forma de detener a la persona y es a través de una privación judicial preventiva de libertad. Y el juez de control puede, a solicitud del Ministerio Público o de la Fiscalía, decretar la privación judicial preventiva de libertad de una persona cuando exista lo siguiente. Primero, la existencia de un hecho punible de acción pública que merezca pena preventiva de libertad. Segundo, fundados elementos de convicción, es decir, las actuaciones que permitan acreditar que esa persona es autora o partícipe de ese delito. Y tercero, la presunción razonable en razón a las circunstancias del caso, del peligro de fuga o de obstaculización a la búsqueda de la verdad que represente ese sujeto estando en libertad, con motivo del hecho punible que ha cometido o del cual ha participado. Entonces, los tres elementos son la existencia de un delito de acción pública que merezca pena privativa de libertad, suficientes fuentes de prueba que permitan presumir que él ha sido el autor o partícipe de esos hechos. Y tercero, el peligro de fuga o el peligro de obstaculización en razón, para la búsqueda de la verdad, en razón a dos circunstancias. El peligro de fuga en base a la penalidad que pudiese serle aplicada
que al ser alta, obviamente él va a buscar evadirse del proceso, o el peligro de obstaculización sobre los testigos, que eso ocurre normalmente cuando el sujeto activo conoce a las fuentes de prueba humana y pudiese atentar contra la integridad de ella para que no vengan a rendir una entrevista en su contra. Entonces, esos son elementos a considerar. Voy a avanzar porque tenemos que llegar a la fase del acto conclusivo. Una vez que hemos avanzado en una investigación y hemos logrado demostrar como fiscales que se han alcanzado fuentes de prueba que conduzcan a la elaboración de un acto conclusivo de acusación, pues es allí donde el fiscal decide presentar un escrito acusatorio. Y ese escrito acusatorio debe cumplir con los requisitos que tiene el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. La fase preparatoria o la fase de investigación, como se le quiera decir, culmina con 3 actos conclusivos, con cualquiera de los 3. El primero pudiese ser que el fiscal decida decretar un archivo de las actuaciones. Y el fundamento de ese archivo lo encontramos en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, que puede conducir a la posibilidad de reapertura cuando surjan nuevos elementos que permitan retomar la investigación a los fines de individualizar al autor o partícipe del hecho criminal. El otro acto conclusivo que pudiese tomar el fiscal es el del sobreseimiento, artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. La causa pudiese cerrarse o concluirse de manera definitiva cuando surjan algunos de los supuestos establecidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos 4 puntos o 5 puntos del artículo 300 van a ser objeto de análisis en una de las actividades que voy a fijar esta semana. Tomen nota, artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. El primer supuesto de ese artículo 300 es que el hecho objeto del proceso no se haya realizado o no pueda atribuírsele ese hecho al imputado. Segundo, que el hecho imputado no es típico, es decir, no está contemplado en la ley como delito, o concurre una causa de justificación o de no punibilidad. Tercero, que la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa ha extinguido, que ha pasado mucho tiempo y la acción penal del delito ha prescrito. Y cuarto, que a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar más elementos a la investigación y no haya base para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es decir, el artículo 300 fija las circunstancias posibles del sobreseimiento. Y cuando hablamos de acusación, obligatoriamente nos tenemos que ubicar en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Tiene que ver, en este caso, cuando el fiscal del Ministerio Público o el fiscal de allí, de la Fiscalía General del Estado, estime que la investigación pues proporciona suficientes elementos serios para solicitar el enjuiciamiento de la persona imputada. Entonces el fiscal procede a presentar un escrito de acusación y allí pues los requisitos están en el artículo 308 de los numerales 1 al 6. Entonces ese tema también es importante tenerlo muy presente. Obviamente que en el Ecuador los requisitos son los mismos, igual que en Venezuela en materia de acusación. Los datos que permiten identificar plenamente, ¿verdad? Y ubicar al imputado o al acusado en todo caso con fijación de su domicilio, residencia, una relación clara de los hechos que se le atribuyen, circunstancias de tiempo, lugar y modo, los fundamentos de la acusación o de la imputación
toda esa gama de actuaciones cumplidas durante la investigación, la expresión de los delitos aplicables, el delito por el cual se le acusa con una explicación clara y precisa sobre el por qué esa conducta desplegada por el sujeto acusado adecua al tipo penal que se le está señalando, y el ofrecimiento de los medios de prueba con su pertinencia, necesidad y utilidad, ¿verdad? Y la solicitud de enjuiciamiento al final del escrito. Son requisitos propios del escrito acusatorio. Vamos a tratar ahora el tema de la etapa intermedia, la fase intermedia en el proceso penal, en el procedimiento penal ordinario venezolano. Una vez que el fiscal del Ministerio Público presenta el escrito de acusación ante el tribunal, el juez está obligado a fijar una audiencia preliminar. Una audiencia preliminar. Fundamento de la fase intermedia, tomen nota, por favor. Artículo 309 al artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Artículo 309 al artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Entonces, allí nosotros vamos a iniciar el recorrido sumario de esta etapa intermedia. Dice el artículo 309. Presentada la acusación, el juez de control convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de 15 días, que deberá realizarse en un plazo no menor de 15 días ni mayor a 20 días. Entonces, recopilo. Presentada la acusación, el juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. Allí tenemos el tiempo de fijación. El tiempo de fijación de la audiencia. No puede ser ni antes de 15 ni después de 20 días después de presentada la acusación. Se fijó la audiencia preliminar y resulta que se produjo alguna eventualidad, puede ser imputable al juez o al fiscal o al defensor, o no se celebró porque la víctima no pudo acudir y se ve obligado el tribunal a diferir la audiencia preliminar. Bueno, esta audiencia nuevamente deberá ser fijada en un plazo que no podrá exceder de 5 días, entendiendo que ya las partes se encuentran a derecho. El día fijado tenía que celebrarse y no se celebró por X o Y circunstancia. Bueno, en los 5 días siguientes se debe celebrar la audiencia y se tendrán como notificados para la misma. Ahora, en ese contexto del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, cobra especial relevancia el tema de la víctima. Y revisen bien ese artículo. Yo les pido, por favor, que miren bien ese artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Dice, la víctima podrá, dentro del plazo de 5 días, contados a partir de la notificación de la convocatoria para la audiencia preliminar, podría adherirse a la acusación que presenta el fiscal o presentar una acusación particular propia, cumpliendo los requisitos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal. A lo mejor la víctima no está conforme con la acusación que ha presentado la Fiscalía y aspiraba más, que el delito fuera mayor. Entonces, en esas circunstancias, el mismo artículo 309, en su segundo aparte, plantea la posibilidad de que la víctima pueda adherirse a la acusación fiscal si está de acuerdo con el contenido de la acusación fiscal, o por el contrario, si no está de acuerdo, presentar una acusación
aparte de la del fiscal, una acusación particular propia. Entonces, en este caso, el juez de control entrará a considerar esos elementos en el desarrollo de la audiencia. Y dice, la admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le conferirá a esta, es decir, a la víctima, la cualidad de querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. Entonces, obsérvese aquí cómo pudiese perfectamente el juez de control admitir la acusación particular propia de la víctima y acreditarle en consecuencia la cualidad de querellante, siempre que no se hubiese querellado antes durante la fase de investigación. Y dice, de haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiere sido declarada desistida. En Venezuela hay varias formas de iniciación del proceso, como lo expliqué antes, y una de esas formas es la querella. Si la víctima desde el principio no se querelló, perfectamente adquiere la condición de querellante una vez admitida la acusación particular propia en las circunstancias que he explicado. Pero si ella se hubiese querellado desde el principio, desde la fase de investigación, y la persona hubiese desistido, el querellante, en este caso la víctima, hubiese desistido de la querella, pues en esas circunstancias él no podría en la audiencia preliminar presentar una acusación particular propia porque está impedido por el mismo artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal que acabo de referir, que acabo de leer. Seguimos. Otro artículo importante es el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que estamos en el contexto de la audiencia preliminar, de la etapa intermedia, la segunda fase del procedimiento penal ordinario. Corresponderá al juez de control realizar lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para él. Es decir, no puede fijarse la audiencia fuera de los términos de plazo establecidos en el artículo 308. Y dice, además, que en caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, se seguirán las siguientes reglas. Primero, la inasistencia de la víctima no impedirá la realización de la audiencia preliminar. Si la víctima ha sido debidamente notificada y no se ha excusado de manera justificada en asistir a la audiencia, pues perfectamente esa ausencia de la víctima no impide la realización de la audiencia preliminar, y es que precisamente quien representa los intereses de la víctima en este proceso es el Ministerio Público, en el caso del Ecuador seguramente la propia Fiscalía. Segundo, en caso de inasistencia de la defensa privada, se diferirá la audiencia por una sola vez, salvo solicitud del imputado para que le designen un defensor. Si el abogado es privado, no es un abogado colocado por el Estado, como ocurre con los defensores públicos o abogados públicos, pues esta puede ser diferida por una sola vez, salvo que en esa convocatoria siguiente de una sola vez, teniendo un abogado privado, pueda decir el acusado, bueno, yo quiero cambiar de defensor privado a defensor público. Bueno, en esas circunstancias puede perfectamente ser sustituido y en ese momento se celebrará la audiencia pues en esa misma oportunidad fijada según la letra del código. Sin embargo, en la práctica no ocurre así. Realmente se producen constantemente una cantidad enorme de diferimientos por variados motivos sin que se dé cumplimiento a esta disposición contemplada en el artículo 310 del Código Orgánico
procesal penal. Dice de no comparecer el defensor privado a la segunda convocatoria. Si fuera el caso, se tendrá por abandonada la defensa y se procederá a designar un defensor público de inmediato. Si hay dos diferimientos, el primero, llegó la oportunidad, se volvió a fijar y no se produce la audiencia por ausencia del defensor privado, el tribunal considerará abandonada la defensa y procederá inmediatamente a designarles un defensor público. Tercero, ante la incomparecencia injustificada del imputado o imputada que esté siendo juzgado en libertad, si el acusado está en libertad y no se ha presentado a la audiencia de manera injustificada, porque uno puede justificar la ausencia, pero si no lo ha justificado, ¿verdad? El juez de oficio o a solicitud del propio fiscal librará la correspondiente orden de aprehensión a los fines de asegurar la comparecencia del imputado a la justicia. Entonces, fijémonos cómo el código fija o establece un conjunto de aspectos importantes en el ámbito de la incomparecencia. El tema de la incomparecencia, bien sea del defensor o del imputado, o inclusive de la víctima. Desarrollo de la audiencia. Aquí tenemos facultades y carga de las partes. Artículo 311. Mire, este artículo es fundamental porque recuerden bien que yo les hablé en materia de pruebas, el tema de la licitud de la obtención de la prueba y el tema de la legalidad. Vamos a hablar de la legalidad. Facultades y carga de las partes. Artículo 311 del Código. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada podrán realizar por escrito los actos siguientes. Entonces, fíjense, repito, hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado podrán realizar por escrito los actos siguientes, ¿sí? Hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia. Es la oportunidad procesal que hay. Ubiquémonos en el numeral 7º, promover las pruebas que producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Es decir, hay un tiempo, hay una oportunidad procesal para promover las pruebas y está fijado en el encabezado del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, más allá de que la prueba o el medio de prueba haya sido obtenido lícitamente, su incorporación tiene que darse de manera legal. Y cuando hablamos de incorporación legal, tiene que ser en los términos previstos de tiempo establecidos en el artículo 311, encabezamiento del Código Orgánico Procesal. Que tengan en cuenta eso, por favor. Además de otros temas fijados, de que se interponer excepciones, proponer acuerdos reparatorios y otras cosas. Todas esas posibilidades que nos ofrecen los 8 numerales del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal deben producirse hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar. Seguimos avanzando. Desarrollo de la audiencia. El día señalado, ese es el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal. El día señalado se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de las peticiones. El fiscal presenta oralmente su acusación y la víctima y el defensor realiza sus alegatos de defensa de manera oral o interpone excepciones, promueve pruebas, en fin. Eso obviamente debe estar suficientemente acreditado en el caso, en el expediente, con la presentación a tiempo, como lo fija el 311 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta 5 días antes. Eso que se ha consignado hasta 5 días antes de la audiencia preliminar de manera escrita
debe reproducirse a través de la oralidad en la audiencia propiamente preliminar, a través de la expresión oral. El fiscal presenta la acusación con sus medios de prueba, ¿verdad? Y el defensor, en todo caso, fija los criterios de defensa, hace la oposición a la acusación y promueve también sus medios de prueba. Durante la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le reciba declaración. Él podría decir allí, bueno, yo quiero rendir la declaración y lo hará en presencia del juez de control, del fiscal, del defensor. ¿Ok? También el juez informará sobre las fórmulas alternativas. Si es un delito de menor entidad, bueno, ofrecerá allí, advertirá la posibilidad del uso de las instituciones procesales del acuerdo reparatorio, de la suspensión condicional del proceso, el principio de oportunidad, temas que yo después les voy a ir explicando en el último encuentro. Y decisión final, bueno, una vez que finaliza la audiencia, el juez de control, en presencia de las partes, resolverá las cuestiones siguientes. Primero, se pronunciará sobre la admisión o no admisión del escrito acusatorio, o la admisión parcial de la acusación por los medios de prueba, o la admisión de la acusación descartando algunos medios de prueba promovidos por alguna de las partes en razón a que carecen de pertinencia, necesidad o utilidad, tal cual lo fija el artículo correspondiente al 311, numeral séptimo, que habilita al juez de control evaluar en correspondencia con el 313 del Código Orgánico Procesal Penal, evaluar la pertinencia, necesidad y utilidad de los medios de prueba promovidos. Puede ser que el fiscal promueva 10 elementos materiales probatorios, dictámenes periciales, testimonios de expertos, testigos presenciales, documentales, pero no están bien fijados en el escrito acusatorio, no están bien promovidos con respecto a la pertinencia y necesidad y utilidad exigida en el artículo 311, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, y perfectamente el juez, al observar que conforme el artículo 313, que esos medios de prueba promovidos no contienen la pertinencia, la necesidad a los efectos del juicio oral, pudiese decir, bueno, no los admito por cuanto no están anunciados allí su pertinencia, necesidad y utilidad a los efectos del juicio oral, un tema de debido proceso. Entonces, perfectamente pudiese el juez de control inadmitir esos medios de prueba y, en consecuencia, se tendrá como admitida la acusación parcialmente. Aparte, pudiese también el juez dictar el sobreseimiento si concurre alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, resolver también sobre las medidas cautelares que pueda pedir el defensor o sobre las excepciones que se hayan interpuesto de las previstas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, dictar condena conforme el procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, aprobar acuerdos reparatorios, acordar la suspensión condicional del proceso, decidir, como dije hace rato, sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio. Terminada esa audiencia preliminar, surge la etapa del juicio oral. Admitida la acusación, sea total o parcial, él emite el auto de apertura a juicio oral. Y allí ya el imputado adquiere la condición de acusado, lo identifica plenamente, señala afirma una relación clara, sucinta, circunstancias fácticas con su correspondiente calificación jurídica en cuanto a la admisión de la acusación, las pruebas que han sido admitidas y la orden de abrir el juicio oral y público, emplazando a las partes a que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez de juicio a los fines de que éste pueda indicarle la fecha en que se va a aperturar. El fundamento está en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal.
Una vez que hemos superado la fase preparatoria o fase de investigación y la fase intermedia, se viene la fase del juicio oral y público, que va a ser tratado en el último encuentro que tendremos, Dios mediante, el próximo sábado. De todas maneras, amigos, quiero decir lo siguiente. Yo les voy a enviar esta semana a ustedes, a modo de comparación, por el aula virtual, la regulación de lo que hemos hablado ahorita en cuanto a la fase intermedia con relación al Código Orgánico Integral Penal, en aras de buscar la similitud y poder hacer uso del derecho comparado y así favorecerles a ustedes el conocimiento tanto del lado venezolano como del lado ecuatoriano. Por hoy hemos culminado. Quiero agradecer la concurrencia de Felber Pons, Gabriel Meléndez Portilla, Luis Acebo, Juan Pablo Martínez, Vinicio Cristóbal Moreno Pardo, William Fernando Carvajal Araujo. Supe de alguien que no pudo entrar al encuentro. Le voy a agradecer que por el WhatsApp me coloquen su nombre para yo poder tenerlos allí agregados, tener la información y suministrársela a la institución y valorar el esfuerzo de quien no pudo ingresar al encuentro el día de hoy. No sé si hay algo que quieran indicar, por favor, en este momento para despedirnos. Hemos tenido 2 horas de encuentro, hemos tratado temas de la fase preparatoria y de la fase intermedia. La idea no es que ustedes se manejen el código al derecho y al revés desde el punto de vista literal, sino que comprendamos la existencia de las instituciones básicas a nivel del proceso penal venezolano y del proceso penal ecuatoriano con base al Código Orgánico Procesal Penal y al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. En ambos países rige el modelo acusatorio con algunas modificaciones desde el punto de vista, si se quiere, procedimental sobre algunos temas de interés tanto en la investigación como en el control de la acusación durante la etapa intermedia como fase previa a la del juicio oral y público. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Cualquier duda, ingresemos al aula virtual, por favor. Yo estaré evaluando la actividad del primer módulo. Voy a abrir hoy para quienes no pudieron consignar, cumplan con la posibilidad de hacerlo de hoy a mañana. Por favor. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Dios los bendiga.